Buenas tardes a todos a este webinar acerca de potenciales evocados miogénicos vestibulares. Mi nombre es Lizeth Páez, soy audióloga colombiana. En este webinar introductorio cubriremos 4 temas. Primero, explicaremos de dónde vienen los CBEMS, cuál es su origen. Después de esto, veremos el paso a paso y las consideraciones a tener en cuenta para obtener los mejores registros de CBEM. Luego hablaremos de cómo analizar el registro de los CBEM y los parámetros que veremos en la medición, así como en su interpretación, y veremos cómo se espera que luzca un registro de CBEM bajo diferentes condiciones que pueden afectar al sistema vestibular. Si fragmentamos la idea de los potenciales evocados miogénicos vestibulares y vamos a través de cada uno de sus componentes, podemos tomar su propio nombre y analizarlo. Esto nos va a aportar mucha información. Empezando con la palabra vestibular, su inicial es la V, que va a componer la primera letra de VEM, significa que proviene, pues efectivamente, del sistema vestibular, principalmente del órgano del sáculo. Pero por supuesto tenemos dos tipos de VEMs. También existe el ocular, que se registra a partir de los músculos de los ojos y se enfoca en la evaluación del utrículo. La siguiente letra es la E, que corresponde a evocado. Y esto significa que vamos a tener que estimular el sistema vestibular para obtener algo. Y como podemos ver aquí en la imagen, tenemos un transductor de vía ósea y unos auriculares de inserción. Podemos evocar respuestas del sistema vestibular a través de estímulos acústicos. También podemos utilizar eléctricos, pero lo más común en la práctica clínica son los estímulos auditivos. La siguiente letra dentro de VEM es la M, que corresponde a miogénico, que se asocia a músculo. Y como veremos en la imagen, es lo que estamos buscando, cambios en la actividad eléctrica de este músculo. Entonces, en resumen, el sistema vestibular será estimulado, causando un cambio en la actividad muscular, y eso es lo que vamos a registrar. Por eso debemos utilizar una plataforma de potenciales evocados auditivos, tal como el eclipse. Al hacer un registro de VEM luce de esta manera. Como vemos en la pantalla, hay una curva con un complejo P1N1, que es el componente vestibular de los CVEM. Y también tenemos un componente auditivo de la cóclea, con los picos N34 y P44. Pero no hablaremos de ellos, solamente nos enfocaremos en el componente vestibular. Si vamos atrás en el tiempo para revisar cómo fueron descubiertos los VEM, los primeros reportes en la literatura datan de 1960, donde el Dr. Cody fue el primero en hacer estas mediciones. Lo que él describe en sus artículos es una respuesta muscular evocada por el sonido. Cuando un sonido de cierta intensidad ingresa al oído, hay cambios en la actividad muscular, y el proceso original es una actividad del sistema auditivo siendo estimulado, más no el sistema vestibular. Es entonces que en 1964, Bickford continuó observando estos registros, encontrando que la respuesta se obtiene a pesar de la pérdida auditiva, lo que significa que la respuesta no proviene realmente de la cóclea. De hecho, encontró que la respuesta no se registra en aquellas personas con disfunción vestibular. De aquí se llegó a la conclusión de que esta era una respuesta vestibular, no auditiva. Después tomó otros 30 años más a los investigadores identificar qué estaba realmente sucediendo, y McHugh encontró que algunas neuronas particulares en el sistema vestibular de los gatos, que son llamadas neuronas irregulares, son activadas por la estimulación acústica en frecuencias bajas, y de hecho el sistema vestibular responde al sonido, y así es como se generan los VEMs.
Esto desde el punto de vista no clínico. Ahora, el trabajo clínico inició alrededor de este mismo tiempo cuando Colebat registró los potenciales musculares desde el cuello, que son en los que nos enfocaremos ahora. También algunos años después, Todd descubrió una segunda forma de BEMP, la cual está enfocada en los músculos de los ojos y son conocidos como los BEMP oculares. La razón por la que existen dos tipos de BEMP es porque estamos evaluando dos porciones diferentes dentro del sistema vestibular. Es un consenso general que los BEMP corresponden a la evaluación de los órganos otolíticos, el utrículo y el sáculo, quienes son responsables de procesar las aceleraciones lineales de la cabeza. Y como lo vemos aquí en la imagen, tenemos el sáculo ubicado en la pared del aparato vestibular, mientras que el utrículo se ubica en el piso o en el suelo. La idea es que si tomamos un registro desde los músculos de los ojos, lo que estamos haciendo es recolectar mediciones de las proyecciones del utrículo. Así que los OVEM son pruebas de la función utricular, mientras que en el caso de los CBEM recogemos respuestas de las proyecciones del sáculo a través del esternocleidomastoideo en el cuello, y esta es una prueba de la función sacular. De hecho, las dos técnicas son muy similares y podemos recolectar información de dos áreas diferentes dentro del sistema vestibular. Hoy no hablaremos de los OVEM, sino que nos centraremos en los CVEM. Veamos en más detalle la vía de los CVEM. ¿Qué es lo que está sucediendo exactamente? Siempre que se produce un sonido fuerte, este llega a la cóclea. Lo que veremos es que el sáculo también es estimulado y este enviará proyecciones por el nervio vestibular inferior hacia los núcleos vestibulares. Y desde los núcleos vestibulares viajará a través del tracto vestíbulo espinal directo hacia el músculo esternocleidomastoideo. Y recordemos que dijimos que el sonido causará un cambio en este músculo. Y lo que vemos de hecho en los CVEM es que causa una inhibición del músculo. Podemos decir que el CVEM es ipsilateral, no cruzado e inhibitorio. ¿Qué significa exactamente eso? En primer lugar, ipsilateral implica que si estamos estimulando el oído derecho, necesitamos hacer el registro desde el músculo esternocleidomastoideo derecho. No cruzado quiere decir que las proyecciones del lado derecho no llegarán al lado izquierdo. E inhibitorio se refiere a que el músculo se inhibirá y esto es lo que vamos a registrar, la respuesta del músculo a ese sonido. Hay muchos estudios con respecto al origen de los CVEM y nos hacen estar seguros de que el origen de esta respuesta es el sáculo. Y la razón es que los estudios muestran que es posible obtener CVEM en pacientes con una destrucción total de los canales semicirculares, así como en pacientes con malformaciones cocleares, pero sáculos normales. Y más allá, se ha probado que cuando el sáculo es destruido quirúrgicamente, la respuesta de CVEM es ausente. Y esto nos proporciona una base bastante robusta, indicando que el sáculo es el principal mecanismo. Y por último, el sáculo está fuertemente asociado con proyecciones hacia el músculo esternocleidomastoideo. Ahora podemos preguntarnos por qué mirar hacia el sáculo y si es importante fijarse en él en las evaluaciones vestibulares. Y efectivamente es muy importante. Primero porque de hecho comprende una quinta parte del sistema vestibular, que se compone también de los 3 canales semicirculares, como lo vemos acá, y el utrículo. Entonces, estas 5 porciones contribuyen al sistema del equilibrio. Y por supuesto, si no evaluamos una de estas áreas, podemos pasar por alto en algunos pacientes una causa importante de su desorden vestibular.
Otra cosa es que de hecho el sáculo suministra información a la vía vestibular inferior, que está conectada no solamente con el sáculo, sino también con el canal semicircular posterior. Lo importante es anotar si un desorden es en particular del nervio vestibular y si la lesión está propiamente en el nervio vestibular superior o en el inferior. Y los BEM son de hecho una excelente prueba para detectar esto. Por último, podemos decir que los EBEM son la única prueba que tenemos disponible para evaluar la función del sáculo. Y esto es diferente, por ejemplo, del canal semicircular lateral, en donde podemos utilizar la prueba calórica, la prueba de impulso cefálico, la silla rotatoria. Al momento de evaluar el sáculo, de verdad dependemos solamente de los EBEM como prueba principal. Habiendo entendido de dónde provienen los EBEM y la parte de la vía vestibular estimulada, ahora hemos de considerar los pasos necesarios para el registro de los EBEM. Aquí vamos a cubrir 4 áreas. La primera es la preparación del paciente. En segundo lugar, los parámetros de registro. Luego, las instrucciones al paciente. Y por último, el registro y el análisis. Iniciando con la preparación del paciente, lo que podemos decir es que utilizaremos un equipo de medición de potenciales evocados, por lo que vamos a tener que ubicar unos electrodos en la piel del paciente con el fin de registrar los potenciales musculares. Tenemos un sistema de electrodos de 2 canales y podemos utilizar el siguiente montaje en el paciente. Entonces tenemos un electrodo activo que se ubicará en la articulación clavicular. Tenemos el hueso de la clavícula, que es bastante grueso en la parte del cuello, y en la parte superior de este hay una piel muy suave. Ese es el lugar seleccionado para ubicar el electrodo activo. Después tenemos unos electrodos de referencia en cada uno de los 2 músculos esternocleidomastoideos, es decir, uno a cada lado del cuello. Como lo vemos acá, este músculo tiene una forma específica en donde podemos diferenciar una parte superior y una parte inferior, siendo más ancho en el medio. Y en esta parte más gruesa es donde vamos a ubicar el electrodo. Esto nos ayudará a detectar el potencial muscular de forma más sencilla. Otro aspecto del que debemos asegurarnos es que los electrodos del lado derecho e izquierdo estén ubicados a un mismo nivel, pues no queremos, por ejemplo, un electrodo muy arriba, cerca de la cabeza, y al otro lado un electrodo muy abajo, cerca del hombro, porque esto puede generar asimetrías en el registro de CBEM, probablemente por problemas en la ubicación de los electrodos, más no por una disfunción del sáculo. Por lo tanto, es muy importante la buena ubicación de los electrodos. Por último, tenemos la tierra, que en realidad puede ir ubicada en cualquier posición, como en la frente baja o en la mejilla. Una vez tenemos los electrodos en la piel, debemos asegurarnos de que las impedancias sean lo suficientemente bajas, para lo que recomendamos obtener impedancias menores a 10 kiloohmios. Esto es un parámetro un poco más laxo en los CBEM que en el potencial auditivo. En el potencial auditivo buscamos impedancias menores a 5, pero en el CBEM, que es un potencial muy grande, no necesitamos tener impedancias demasiado bajas para registrarlo. Por supuesto, necesitamos limpiar la piel de la misma manera que lo hacemos en el potencial evocado, auditivo, utilizando un UPREP para limpiar la piel de cualquier aceite o depurando la piel de cualquier impureza para obtener buenas impedancias. Una vez obtenemos un nivel aceptable de impedancias, podemos pasar a la parte del registro y cuáles son los parámetros que podemos ajustar en la plataforma de potenciales para obtener una curva de buena calidad. Aquí tenemos una mención de lo que hablábamos anteriormente.
de que una de las formas de lograr los BEMS es mediante un estímulo auditivo y veremos algunos de los parámetros del estímulo que queremos tomar en consideración al momento de elegir un estímulo auditivo para generar los BEM. Nos concentraremos primero en la gráfica de abajo. Entonces, vamos a elegir una frecuencia del estímulo y recordemos que en el estudio de 1992 nos mostró que el sistema vestibular responde a las bajas frecuencias. Entonces, vemos que si empezamos a ver en el eje horizontal de las frecuencias, podemos notar que vamos desde lo más grave hasta lo más agudo. Y vemos que hay una mayor amplitud del complejo P1-N1 hacia 500 Hz. Y de allí en adelante se evidencia un declive en general. Entonces, es definitivamente en 500 Hz donde podemos lograr una mejor amplitud de la respuesta en la mayoría de los pacientes. Y esta es la frecuencia que utilizaremos en el registro de los BEM. El siguiente parámetro es la intensidad. Entonces, ya teniendo en cuenta la frecuencia, vamos a seleccionar una intensidad. Y bueno, lo que nos está mostrando aquí la gráfica de intensidad es cuando los BEMs están presentes o no. En este caso nos estamos refiriendo a intensidades por vía aérea y no por vía ósea. En algunas personas se pueden producir los CBEM a intensidades de 75 decibeles, pero son muy pocas. Lo que sucede es que a medida que incrementamos la intensidad, la probabilidad de registrar CBEM es mucho más alta. Si lo pensamos bien es porque estamos aplicando más energía en el oído y así estimulamos el sáculo. Entonces, entre más fuerte el sonido, mejor la respuesta. Y esto es algo que vamos a tener en cuenta si tenemos un paciente muy sensible a los sonidos. Y también es muy importante en la preparación fijarnos si el paciente tiene alguna lesión o compromiso en su oído medio, pues esto puede causar que parte de la energía se pierda. Por ejemplo, en una otitis media con efusión vemos que no es posible registrar estas respuestas, por lo que es una buena idea realizar timpanometría antes de la prueba, solo para asegurarnos de que el oído medio está completamente bien. Ya finalizando con la gráfica del centro que nos habla de la tasa de estimulación, recordemos que en los potenciales auditivos no utilizamos tonos puros, sino que utilizamos tonos burst. Y lo que vemos es que los estímulos tienen una baja tasa de repetición. De hecho, proporcionan una mejor posibilidad de registrar CBEM. Entonces se recomienda utilizar una tasa menor a 10 y muchas personas eligen 5, lo cual es una tasa suficiente para obtener buenas respuestas. Entonces aquí vemos todos los parámetros de amplitud, intensidad y tasa recomendados. Y así es como se ven en el eclipse los parámetros de registro de los potenciales miogénicos. Entonces vamos a dejar solamente los más importantes. Como lo vimos anteriormente, tendremos una baja tasa de repetición de 5.1 estímulos por segundo en una frecuencia de 500 Hz. Aquí también se puede elegir el transductor entre inserción, supraural o incluso vibración ósea. En el caso de la transmisión ósea se recomendaría utilizar el transductor V81, que nos permite realizar una estimulación mucho más fuerte que un V71 para obtener respuestas de BEM. En términos de la intensidad, recordemos que debe ser un sonido fuerte. Para la estimulación por vía aérea se recomienda un nivel mayor a 90 decibeles NHL.
El registro de los CVEMP es una gran deflexión. La mayor parte de la energía se encuentra localizada en menos de 200 Hz. Entonces debemos utilizar los filtros adecuados, por lo que se recomienda utilizar un paso bajo de 750 Hz con un paso alto de 10 Hz, ya que es una respuesta bastante grande y no necesitamos hacer cientos y cientos de barridos, y es una respuesta que se genera bastante rápido. Con 200 barridos es más que suficiente para obtener una buena respuesta. Y también son suficientes con respecto al piso de ruido y los filtros que utilizamos. En términos de la ventana de registro, estamos buscando un complejo P1N1 en un rango entre 15 y 25 milisegundos. Entonces debemos abarcar esta área, pero también algunos potenciales cocleares tardíos. Así que sugerimos tener una ventana hasta 80 milisegundos. Y por último, hay algunos otros parámetros muy específicos que realmente pues podemos tratar en otro momento. Una vez tenemos lista la plataforma de los potenciales evocados para realizar el registro, lo que sigue son las instrucciones al paciente. ¿Por qué necesitamos dar instrucciones? Como se mencionó al principio, los CVEMP son una respuesta inhibitoria, es decir, que el músculo debe estar contraído para poder ver los efectos de la inhibición. Entonces aquí vemos un paciente con los electrodos y utilizaremos una tecnología llamada monitor de electromiografía. Con este vamos a poder proporcionarle al paciente una retroalimentación para saber si está contrayendo suficientemente el músculo para el registro de los CVEMP. El paciente mira hacia este monitor y en la parte inferior hay una barra gris con dos líneas negras. En la barra gris veremos directamente la actividad electromiográfica, es decir, la actividad del músculo. Si hacemos la medición con el paciente en reposo y registramos la actividad, nos daremos cuenta que es una actividad muy pequeña. La actividad en reposo del músculo no es mucha y de hecho no es suficiente para generar una respuesta o un potencial miogénico. Es aquí donde debemos instruir al paciente. La instrucción consiste en que dirija su cabeza hacia el lado contrario del oído que estamos estimulando. Es decir, si el paciente está siendo estimulado en el oído derecho, debe girar su cabeza hacia la izquierda. Y es allí donde notaremos un incremento en la actividad electromiográfica. Algunas veces veremos que aún así no es suficiente y no se alcanza a localizar dentro de las barras negras. Entonces, si no se logra el nivel esperado de contracción solamente girando la cabeza, se puede instruir al paciente para que mueva un poco su cabeza hacia abajo con una flexión de unos 30 grados y esto automáticamente va a incrementar la contracción muscular, mejorando el registro en la barra, como lo vemos acá, y con esta posición vamos a obtener una mejor respuesta de CVEMP. Por este motivo, las instrucciones al paciente son muy importantes y este monitor es útil para ayudarle al paciente a cumplir esta tarea, viendo en qué cantidad debe contraer su músculo. Si no tenemos acceso a una segunda pantalla o la pantalla se encuentra demasiado lejos del paciente, entonces podríamos utilizar un tono, una señal auditiva en lugar del monitor, aunque la mayoría de las personas prefieren la señal visual. Ahora vamos a ver cómo se registra una respuesta. Entonces, en este ejemplo se seleccionó un estímulo a 100 decibeles y empezamos a registrar una respuesta del lado izquierdo. Es decir, que su paciente tiene su cabeza girada hacia la derecha. Y vemos que está haciendo una buena contracción del músculo porque el monitor nos muestra que la contracción se encuentra
entre las dos líneas negras. Y vemos que rápidamente aparece la respuesta bastante clara. Y al verificar que sí es reproducible, vemos que también es una respuesta muy similar, bastante grande, a diferencia del potencial auditivo en donde se requiere mucho más tiempo. Una vez obtenemos los dos registros del lado derecho, del lado izquierdo, ahora vamos a pasar hacia las respuestas del lado derecho. Entonces vemos que inmediatamente el monitor en la parte superior cambia color rojo. Es decir, que en este momento el paciente tiene su cabeza dirigida hacia el lado izquierdo, contrayendo aquí lo suficiente, pues el músculo del lado derecho. Aquí vemos el CBEM y es importante fijarnos en alguna parte del área de preestimulación que nos ayuda a saber cuánto ruido hay en el registro. Y de hecho en este registro hay un poco de ruido, por lo que esperamos que esta área de preestimulación fuera un poco más plana. Sin embargo, pues vemos que la respuesta es bastante simétrica y ya que se ha finalizado el registro, vamos a buscar marcar los picos del complejo P1 y N1. Podrían marcarse las dos curvas o una sola y bueno, esto puede influir en la precisión de los cálculos y el análisis. Al marcar las curvas del lado derecho y del lado izquierdo, ellas pueden relacionarse con el fin de comparar sus amplitudes en el software, pero esto lo veremos en detalle un poco más adelante. Ya vemos cómo se realiza el registro de la curva. Ahora veremos su análisis. En principio buscaremos dos cosas, como el complejo P1, N1, normalmente es una respuesta de gran amplitud, como por ejemplo en el potencial auditivo, la amplitud suele ser de 1 microvoltio. En el CBEM la amplitud es entre 50 y 300 microvoltios, lo que facilita su registro, y la amplitud es uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta como parámetro diagnóstico, así como lo es también la relación de asimetría, el umbral, el efecto de la frecuencia y pues digamos lo menos importante en este caso sería la latencia. Recordemos que el umbral es el nivel más bajo de sonido que provocaría una respuesta de BEMP. La frecuencia o el efecto de la frecuencia nos referimos a que los BEMP pueden registrarse no solo en 500, sino también en 750, en 1000 y en 1500 Hz. Y ver el efecto de estos cambios sobre la respuesta, pues es importante para detectar ciertas anomalías. Pero antes de fijarnos en todos estos aspectos, es necesario verificar que la contracción en verdad fue igual de ambos lados, del derecho y el izquierdo. Entonces, para eso vamos a necesitar pues verificar la contracción mediante pues el monitor que tuvimos, que es una buena herramienta, pero también pues vamos a tener que ver los registros cuando ya están propiamente en la pantalla. Entonces aquí vemos, por ejemplo, en esta imagen, un claro ejemplo de qué sucede cuando no hay una contracción igual entre los dos lados. En el lado derecho vemos una gran amplitud del complejo P1N1, mientras que en el lado izquierdo la amplitud es demasiado reducida. En este escenario pensaríamos que el paciente tiene una alteración del lado izquierdo, pero de hecho es un paciente normal y debemos ser conscientes que diferentes contracciones del músculo van a influir en diferentes amplitudes de la respuesta. Entonces Colebat en 2005 describió que la amplitud del reflejo se escala en proporción a la actividad tónica electromiográfica, es decir, que los BEMP deben ser más grandes a medida que la contracción es mayor.
Y si hay poca contracción, la respuesta va a ser muy pequeña, así como lo vemos en este ejemplo. Lo que sugiere es que después de realizar los BEMS, se necesitan normalizar los registros a un nivel de actividad electromiográfica. ¿Cómo lo hacemos y qué significa esto? Este es un ejemplo de lo que pudo haber sucedido durante la prueba. Lo que vemos en el monitor del paciente es que en el lado derecho el músculo está totalmente contraído, llegando prácticamente al límite de la línea negra, mientras que en el lado izquierdo el músculo no está muy contraído, apenas entra al área apropiada para la generación de la respuesta. Para eliminar este efecto de asimetría, vamos a utilizar una función de escalamiento. Lo que hace esta función de escala es recoger las respuestas antes y después del estímulo. Lo que sucede es que cuando el cuello está contraído, antes de que inicie el estímulo, se registra la actividad electromiográfica y después de que el estímulo inicia, se recoge también la actividad, al mismo tiempo que la respuesta de los BEM. Y se aplica esta fórmula, tomando el promedio de la amplitud de respuesta de BEM sobre la raíz cuadrada media de la actividad electromiográfica antes de la estimulación. Y esto pues nos ayudará a eliminar estas asimetrías, haciendo que las curvas pues sean comparables. Entonces aquí vemos que ya posterior al proceso de escalamiento se encuentra pues una amplitud muchísimo más similar en ambos lados. Entonces, en el software podemos ver también estas dos líneas, que es como una gráfica de la electromiografía, y lo que vemos, por ejemplo, en el lado izquierdo es que la línea se encuentra mucho más abajo, indicando que la actividad fue menor a lo largo de todo el registro, mientras que al lado derecho se mantuvo en un nivel más alto. Entonces, en el lado izquierdo estábamos cerca de 90 microvoltios, mientras que en el lado derecho, pues ya se alcanzaba un nivel de 300 microvoltios. En un caso como este, pues es bastante útil la opción del escalamiento y dejar como esta opción encendida. Pero pues si no lo vemos necesario, lo podemos dejar apagado, depende del caso. Una vez tenemos listas las curvas, pueden ser medidas. Entonces, recordemos que se puede medir la latencia, aunque este es un parámetro diagnóstico de menor utilidad, pero nos permite identificar el complejo P1N1. Normalmente, P1 se ubica alrededor de los 16 milisegundos cuando se usa Tone Burst, y alrededor de 13, por ejemplo, cuando utilizamos un estímulo clic. Recordemos que la latencia se va a afectar dependiendo del tipo de estímulo. Por otro lado, la latencia N1 usualmente se encuentra hacia los 25 milisegundos. Y si pasamos ya al parámetro de la amplitud, vemos que esta puede ser bastante variable, que puede estar sobre los 180 microvoltios, pero puede tener diferencias hasta de 120. Entonces puede ser realmente grande o muy pequeña en algunos individuos. Y aunque es muy variable, aún así es el parámetro que nos permite hacer comparaciones más fácilmente. Y una amplitud reducida puede indicar una disfunción de la vía vestibular, mientras que una amplitud muy grande puede indicar que hay una gran cantidad de sonido ingresando al oído. Una parte muy importante en los análisis de los BEMP es hacer comparaciones entre el lado derecho y el lado izquierdo. Puesto que la amplitud es demasiado variable entre sujetos, tiene pues una gran validez la medición de la simetría. La forma utilizada para calcular la simetría de la amplitud es donde tomamos la amplitud más grande,
a la cual se resta la amplitud más pequeña, y esto se dividirá sobre la suma de las amplitudes. De esto se obtendrá un porcentaje, y el porcentaje nos indicará si hay una diferencia significativa entre un lado y el otro. En algunos estudios se ha demostrado que la simetría puede variar entre el 35 entre el 36%. El parámetro utilizado por Interacoustics es el de 36%, reportado por Young en 2002. Es decir, que si la asimetría supera el 36%, decimos que hay un BEMP anormal. Y si las simetrías son menores a 36%, pues es una respuesta de BEMP normal. Adicional a la simetría tenemos la medición de umbral, que es el nivel más bajo de sonido al cual se registra una respuesta. Como lo vemos acá, se hacen 100 decibeles, 90, 95, 85, 80, 75. Y lo que esperamos es que a medida que va disminuyendo la intensidad, la respuesta se va haciendo cada vez más pequeña, hasta que desaparece en las intensidades más bajas. Entonces, aparte de buscar asimetrías, buscamos el nivel más bajo al que se encuentra la respuesta de BEMP. Otro parámetro que podemos modificar es la frecuencia. Entonces podemos encontrar curvas en 500, 750, 1000, 1500, hasta 2000, 3000, 4000 hercios. Lo que notamos es que a medida que incrementa la frecuencia, la respuesta se va haciendo cada vez más pequeña y eventualmente desaparece. Por lo que vamos a tener en cuenta que la frecuencia que tiene la mayor amplitud se espera que sea 500 Hz, pero en algunos individuos esto puede cambiar. Ahora veremos algunos ejemplos de los parámetros que están afectados dependiendo de la patología vestibular que tenga el paciente. Usualmente la historia clínica del paciente tiene un diagnóstico presuntivo y mediante la prueba de BEMP vamos a confirmar o descartar si esa patología realmente es la que tiene el paciente. Por supuesto, la idea de cualquier prueba vestibular es guiarnos hacia las alteraciones. Esto ya hace parte de la interpretación. Entonces, vamos a ver que podemos identificar lesiones del nervio vestibular, desórdenes del nervio vestibular. También vamos a ver aplicaciones en la dehiscencia del canal semicircular superior, así como en pacientes con pérdida vestibular bilateral. Incluso hay algunas nuevas aplicaciones en la enfermedad de Meniere y por supuesto pues otras aplicaciones en el estudio de la función sacular, por ejemplo, en el monitoreo intraquirúrgico del implante coclear, pero por el momento nos enfocaremos en estos 4. Lo que vemos acá es el nervio vestibular, que se compone de algunas ramas. La rama inferior, que tiene proyecciones desde el sáculo y el canal semicircular posterior, y asimismo tenemos el nervio vestibular superior, que conecta el utrículo con el canal semicircular anterior y el horizontal. La prueba de BEMP nos permite evaluar cada rama por separado. Como lo mencionamos anteriormente, tenemos 2 tipos de BEMP. El ocular se va a centrar en la rama superior del nervio y el utrículo. Mientras que el CBEMP, el cervical, pues va a estar más enfocado hacia la parte del nervio vestibular inferior y el sáculo. Por ejemplo, este es un paciente con un problema que afecta la rama superior del nervio vestibular. Como lo podemos ver aquí en la parte superior, esperamos ver que los CBEMP, en este caso, estuviesen completamente normales, ya que ellos se van a enfocar en la rama inferior y aquí el daño está en la rama superior.
En este caso, pues los EBEM estarían presentes y los oculares, los OBEM, estarían ausentes o anormales. Sucederá lo contrario si la rama afectada es la inferior. En este caso, los EBEM se encontrarán ausentes o anormales, mientras que los OBEM se encontrarán presentes. Entonces, estos estudios son complementarios y nos ayudarán a definir si la lesión se encuentra localizada en la rama superior o en la rama inferior del nervio vestibular. Aquí hay un ejemplo ahora de un paciente con una dehiscencia del canal semicircular superior. Si esta condición no le es familiar, bueno, aquí tenemos un canal semicircular superior y lo que normalmente sucede es que este canal está recubierto por hueso y este hueso pues es demasiado delgado, incluso hasta llegar a una exposición del canal. Entonces, cuando ingresa un sonido fuerte al oído, el sonido pasará a través de esta tercera ventana y ese sonido extra que causa una estimulación también del utrículo y el sáculo va a causar una asimetría en los BEM. En términos de amplitud, lo que veremos es un ejemplo como el que está en pantalla, en que va cambiando la amplitud a medida que varía la intensidad. Entonces, en el lado izquierdo, donde no hay una dehiscencia, hay una respuesta en 100 decibeles y ya en 95 decibeles va prácticamente desapareciendo. Y esto corresponde a una respuesta típica de un sujeto normal. Pero al lado derecho vemos que hay una amplitud muy grande en 100 decibeles y que persiste, incluso cuando llegamos hasta los 60 decibeles NHL. Eso quiere decir que la respuesta se está registrando a intensidades mucho más bajas de lo que esperamos, por lo que consideramos que más sonido está ingresando al oído a través de la tercera ventana. En este caso se confirma el diagnóstico mediante una tomografía para confirmar la presencia de la dehiscencia. En el caso de la pérdida vestibular bilateral es mucho más fácil. Si pensamos en un paciente que tiene un daño en el sistema vestibular de los dos lados, esperamos que no sea solamente en los canales semicirculares en general, sino también se espera que los órganos otolíticos se encuentren dañados. Y aquí hay un ejemplo de un paciente con una pérdida vestibular bilateral. Para explicar el registro de BEM en el lado derecho y en el lado izquierdo, en 100 decibeles NHL, sugieren que hay un problema en ambos lados, pues no es identificable ningún tipo de pico, ni P1 ni N1, y por lo tanto no es posible medir ninguno de los parámetros esperados. Por último, en la enfermedad de Meniere hay una publicación hecha por Sandu en 2009, en donde nos sugieren que la enfermedad de Meniere se evidencia un cambio en los BEM cuando hacemos cambios en la frecuencia. En estos pacientes se muestran respuestas más grandes en frecuencias más altas, es decir, más agudas de estimulación. Si recordamos las primeras diapositivas, cuando hablamos de la presentación del estímulo, dijimos que los BEM son más grandes en personas normales o en personas con función vestibular normal hacia los 500 Hz y esto va disminuyendo a medida que la frecuencia aumenta. Lo que Sandu encontró es que a medida que incrementa la frecuencia, también incrementa la amplitud de los BEM, llegando a un punto máximo de la amplitud entre 750 y 1000 hercios. Lo que podemos ver es que estos pacientes tienen una mayor amplitud en una frecuencia mayor. ¿Cómo se vería esto en el registro de los BEM? Bueno, entonces se vería algo así. En este caso, hay un BEM izquierdo, vemos que están las diferentes frecuencias, 500, 750, 1000 Hz y así sucesivamente, en donde la amplitud mayor es en 500 Hz
y se va reduciendo. Pero en el registro derecho vemos es que tenemos cierta amplitud en 500 Hz, pero en 750 se hace más grande y en 1000 Hz aún más grande y se empieza a reducir después de eso. Es decir, que la respuesta en BEMP en este caso está desplazada en frecuencia, estando presente incluso más allá de 1000 Hz. Y esto es indicativo de que este paciente puede tener un hidrops endolinfático y el Meniere es la principal causa de su vértigo. Por supuesto, se requiere más investigación en este tema y pues está sucediendo todo el tiempo alrededor del mundo para explorar muchísimas más aplicaciones de los BEMP en el futuro. Asimismo, podemos comparar no solo los CBEMP con los OBEMP, sino también con la prueba calórica. Y así podemos aislar diferentes áreas de los órganos vestibulares y señalar puntos específicos de las estructuras del sistema vestibular y tener una idea clara de dónde se ubica la lesión. Y lo mismo se puede hacer, por ejemplo, como con las pruebas de impulso cefálico, aislando cada órgano individualmente o las porciones del nervio. Es decir, que todas estas pruebas se complementan para crear una batería completa de evaluación vestibular y así podremos pues dar información cada vez más clara a nuestros usuarios y enfocar tratamientos de la forma más acertada. Aquí vemos la comparación, por ejemplo, de los CBEM con los OBEM y la evaluación de los canales semicirculares laterales y verticales. Entonces, vemos que la tecnología nos ha ayudado a dar precisión en los sitios de lesión cada vez con mayor efectividad. Y pues contamos con todas estas herramientas